Saludos amigos, qué alegría para mí estar de nuevo con ustedes en su programa Serán Uno. Un programa donde lo único que hacemos es traerles a ustedes los milagros maravillosos que Dios está haciendo hoy en medio de los hombres. Cada testimonio que traemos a este programa es un signo de esperanza para ti, para que entiendas que nada está perdido, que para Dios nada es imposible. Hoy tenemos unos invitados maravillosos, una pareja joven que viene a contarnos de eso, de lo que Dios está haciendo en la vida de los hombres, especialmente lo que ha hecho en sus vidas. Vamos a conocer un poco más acerca de ellos. En tu programa Serán Uno, te invitamos a escuchar una historia maravillosa, la historia de Pedro y María, donde ellos vienen a hablarnos de cuán hermoso es poner nuestras vidas en las manos de Dios. Escucharemos experiencias muy hermosas, dificultades, pero también la manera en cómo Dios resolvió todo esto y ha construido un maravilloso testimonio de vida. Veamos. Bueno, como les prometimos, aquí estamos con nuestros invitados del programa de hoy. Hoy tenemos una hermosa pareja, un matrimonio joven que ha querido venir con nosotros pues a dar su testimonio, contarnos lo que Dios ha hecho en sus vidas y queremos conocer toda su historia. Aquí tenemos a María Reyes y Pedro Peralta. Bienvenidos, hermanos. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Qué bueno que han dicho que sí, ¿verdad? Y que todo sea para la gloria de Dios. Amén. ¿no? Amén. Yo sé que a veces hay que dejar tantas cosas para uno poder cumplir con estos compromisos, ¿verdad? Pero qué bueno que ustedes estuvieron dispuestos a decir que sí. Siempre. Y que yo sé que su testimonio va a hacer tanto bien a tantas personas que lo necesitan. Amén, que así sea. Bueno, siempre nosotros, este programa se caracteriza porque siempre queremos conocer la historia completa. Las partes buenas y las partes que no han sido tan buenas, ¿verdad? Sí. Pero al final, lo único que queremos hacer con este programa es glorificar a Dios. Amén. Y eso permite que cuando veamos la vida de ustedes desde el principio hasta el final, hasta donde están hasta ahora, porque les falta mucho todavía, Así es. podamos ver las manifestaciones que Dios ha tenido en sus vidas. Así de esa manera, las personas que ven estos programas pueden darse cuenta cómo Dios es capaz de hacer grandes maravillas en nuestras vidas, si se lo permitimos, ¿no? Así es. Si le abrimos nuestro corazón. Definitivamente. Y por eso nos gusta comenzar desde el principio. Este es un amor que lleva ¿cuántos años ya? 20 años. 20 años, ¿no? O sea, sin contar el noviazgo. Sí. Gardel decía que 20 años no es nada, pero yo creo que se equivocó. Yo creo que estaba muy equivocado en eso, ¿no? Porque 20 años sí es algo, ¿no? Así es. Y ha llovido mucho en este tiempo, ¿no? Y más en estos tiempos, ¿no? Un matrimonio difícil. de 20 años hay que respetarlo ya, ¿eh? Así que le damos gracias a Dios por esos 20 años. Y entonces, ¿cómo comienzan estos 20 años? ¿En qué circunstancia? ¿Dónde? Ustedes en libertad, el que quiera comenzar, pero lo importante es que tengan buena memoria. Bien, bueno, nosotros empezamos yo teniendo, recuerdo empezando la universidad. Ya. Y yo vi esta rubia con ese pelo tan bello y recuerdo que fue una de las primeras cosas que me atrajo de ella. Nunca se me olvida esa fecha en enero que estábamos tomando clases de antropología, recuerdo que era, y llevaba una chaqueta roja y yo dije, bueno, de todas las chicas que están en esta clase, evidentemente que María es una mujer maravillosa. De una vez traté de buscarle helado, de buscar conversación con ella, de hacerle preguntas y empezar a conocerla, porque me dejó desde ese mismo día flechado. Cautivado. Podríamos decir que fue un amor a primera vista, entonces. En mi caso, sí. En tu caso, desde sí. primera vista, desde el día que la vi, fue algo como que hubo una magia especial. Ahí definitivamente, Sí. ¿no? Y en el caso tuyo, María, cuando este hombre se te acerca y comienza a buscarte conversación, ¿cuál es tu primera impresión en eso? Para mí fue un amigo más, un compañero de estudio que yo conocí. Él fue muy insistente, duró muchos años insistiendo. Yo no estaba para nada segura, no fue lo mismo que a él.
Ya. que a él fue un amor a primera vista, como él acaba de decir. Yo, para nada, claro, él siempre fue claro conmigo. Yo le decía, tú y yo somos amigos, y él decía, no, tú y yo no somos amigos, porque los amigos no se enamoran. Bueno, quizá el plan tuyo es que seamos amigos, pero ese no es el plan mío, ¿no? Sí, y esos detalles de él en todos esos años, muy atento, siempre se preocupaba mucho por mí. Porque ustedes duraron mucho tiempo estudiando juntos, Sí. ¿no? Correcto. Okay. Sí, bueno, nosotros estudiamos la misma carrera, Okay. comunicación social, aunque no lo ejercemos, la verdad, hemos decidido profesionalmente hacer otra cosa, pero fue ahí donde yo la conocí y ella me aclaraba siempre que éramos amigos y yo le decía, yo no te puedo ver como una amiga, realmente, porque yo le dije de una vez que estaba enamorado, que ella me interesaba, que quería conocerla, que quería conocer su familia. Y de eso empezamos siempre conectamos, nunca dejamos de tener esa comunicación fluida. Ella a veces se apartaba un poco, pero cuando me necesitaba ahí estaba llamando. Ya. Así fue. ¿Y cuándo, María, cambió esa percepción tuya de la amistad y estas cosas? ¿En qué momento cambió esa percepción? Después de unos 3 años aproximadamente, él, no sé, yo soy un poco analítica y no sé, y siempre todas mis decisiones y ese paso tan difícil que en ese momento era para mí, yo lo puse en manos de Dios. Porque mi mamá me decía siempre, Pedro es el hombre para ti. ¿De verdad? Sí, de verdad. Oye, y yo no le creía a mi mamá. Pero una pregunta, Pedro, ¿no hubo ninguna influencia tuya en esa mamá? O sea, tú no te la Ella no me daba trataste de mucho, ganar de alguna manera, ¿eh? no me daba mucho la oportunidad porque si bien a veces yo visitaba su casa, pero nunca estaba casi con ella hablando de ese tipo de cosas. O sea, que podemos decir que no hubo ningún soborno por atrás, ¿no? Yo hubiese querido, pero no pude. Pero bueno, pero qué hermoso. O sea, que entonces se ve que tu mamá tenía muy buena percepción, Yo ¿no? siempre se lo digo ya después de tantos años, mamá, pero dime, ¿qué fue? ¿Cómo fue que pudiste ver eso? Y ella me dice las oraciones, Dios me hablaba. Amén. Y Pedro siempre detrás de mí, pero vuelvo y repito, ese ojo crítico, analítico mío y la oración, sobre todo, Señor, dame la luz y Pedro es el hombre de mi vida. Y me la dio y comenzamos poco a poco. Ya. Poco a poco, porque aún... Y cuando tú llegaste a ese convencimiento interior, después de todos tus análisis, ¿no? Porque ella dice que es muy analítico, o sea, después que tú hiciste todo, lo analizaste de mil maneras, ¿no? Yo imagino. ¿Cómo le manifestaste a él, tú, o le dejaste saber a él, tu cambio de actitud? Yo creo que yo no tuve que ser muy clara, porque él se dio cuenta. Algo que yo destaco mucho de Pedro es que siempre tuvo el ojo puesto en mí. Ya. Siempre buscaba la forma de hablar conmigo, de llamarme, de ayudarme en lo que yo necesitara. Y cuando él se dio cuenta que había una oportunidad, de una vez... ¿Cómo tú te diste cuenta, Pedro, que la actitud había cambiado? Bueno, siempre nos manteníamos hablando. Claro. Y obviamente una vez yo dije, la voy a invitar a salir, porque lo había invitado muchas veces y no había aceptado. Claro. Entonces fue para un San Valentín y yo dije, vamos a aprovechar la oportunidad, que es bastante bonita, y me dijo que estaba bien. Yo recuerdo que hacía un curso en ese tiempo, terminaba a las 9 de la noche, y me preparé temprano, compré un detalle para ella, y yo estaba emocionado que llegara ese momento para nosotros pues salir. Y salimos ese día un rato a bailar y todo eso, y me di cuenta que fluyó, la cosa fluyó. No, además, yo no sé, María, ¿qué tú opinas? Pero el aceptar una invitación a salir un día de San Valentín como que es muy evidente. Muy evidente. Como que deja muchas cosas claras, ¿no? Muy evidente, sí. No, porque como le dije, yo no tuve que instalar. Bueno, cuando ese día, esa salida se dio, me sentí bien, él se sintió bien con lo que conversamos y así, Pedro siempre muy respetuoso, muy cuidadoso. Yo un día le dije, bueno, ya si vamos a tomar el camino en serio, tiene que ir donde mi papá y mi familia. Y hablar con ellos, y él como que se impactó. Me imagino los nervios.
fue ella Sí. y una amiga. Me dijeron el domingo, vamos a ir. Y el papá de ella tiene un carácter fuerte. De verdad. Sí, Entonces yo sí. dije, bueno, lo que me espera no es fácil, pero yo estaba tan decidido y estaba Ujú. feliz. Estaba dispuesto a echar el pleito, ¿no? Sí, Claro, sí. y Hasta la muerte. yo preparé todo el fin de semana el discurso para el domingo en la tarde. Y cuando llegamos, bueno, como una hora después empezó la conversación y yo le dije, José Liceo, Ya. mire, yo estoy conociendo a María, yo quiero que ella sea mi novia, quiero que usted también de esa que nosotros estamos tratando de empezar, bueno, porque usted te anuente, que usted nos dé el apoyo. Claro. Y bueno, él puso Sus con su forma y condiciones, demás, sí. pero igual, Ya. nosotros ya Ujú. no éramos jovencitos tampoco, nosotros teníamos más de 20 y pico, Yo 24. 24, yo tenía 27 años, o sea que Claro. ya íbamos No, era avanzados, éramos una edad responsables. donde se te podía coger en serio, ¿no? Correcto. Y obviamente que ya él me conocía, había ido a Claro. su casa, me había visto que yo tenía siempre los detalles con ella, conversaba con él, porque me decía, no me gusta una gente que se queda lejos, distante, sino que se involucra, que no Ujú. tiene miedo cuando él te saluda, te mira a los ojos y te intimida realmente. Sí. Bueno, pues eso, de ahí empezó la relación Ujú. y duramos después de eso un año y pico y después nos casamos. Ya Ya. estábamos Tú decididos. sabes que oyéndolo a ustedes, me llama la atención lo siguiente. Mucha gente dirá, bueno, no es una pena. Yo digo que sí lo es. Ujú. ¿Cómo se manejaban las cosas hace 20 añitos nada más? 20 Sí. añitos, ¿qué es lo que Ujú, ustedes ujú. tienen de Sí, casados? sí. ¿Cómo era aquello de ser respetuoso, de necesitar ir a casa a hablar con papá? O sea, cómo en apenas 20 años esta historia ha cambiado tanto, ¿no? Así es. Todavía hay Sí. personas y familias que mantienen eso, pero es como un valor que va en desaparición. En decadencia. Y es tan bonito porque oírte hablar de cómo tú fuiste allí todo nervioso donde aquel hombre, y aquel hombre se sentía que tenía alguna autoridad sobre María Sí, siempre. y por esta relación, que había que tomarlo en cuenta. ¿Entiendes? Sí. Eso era tan lindo. Pero vemos hoy que las cosas han cambiado un poco. Así Vamos a es. hacer una pausa para entonces continuar con esto, con el permiso de ustedes. Así es. Regresamos seguido, amigos. Bueno, aquí estamos de regreso con María y con Pedro, que han querido de una manera maravillosa venir a contarnos sus vidas. Y qué hermoso, qué bonito inicio, ¿verdad? Y qué manera tan maravillosa de manejar todo esto como ustedes lo hicieron. Y donde se puede ver claramente que definitivamente Dios estaba ahí, en Claro, medio, claro que sí. tratando de que esta pareja se uniera y que pudiéramos hoy aquí tenerlos con ustedes 20 años después, ¿verdad que sí? Sí, Bueno, definitivamente es un noviazgo de un año y algo, ¿no? sí. Como 1 o 2 años. Sí, Como 2 años. Y Ujú. toman entonces la decisión de casarse. así es. Pedro, tú sabes que se usa mucho en este asunto, que uno va y se arrodilla y le presenta el anillo a la muchacha y otros lo hacen de 1000 maneras. Se han inventado muchísimas formas ya Sí, ahora, ¿no? sí. Yo conozco gente que en un bizcocho han metido un anillo y casi se ahoga la mujer Claro. con el anillo, ¿no? Pero en el caso tuyo, ¿cómo fue esa presentación? ¿Cómo fue Bueno. que tú te acuerdas? María, ¿tú te acuerdas también? Sí, ¿verdad? claro, ¿Cómo fue? claro. Pero vamos a dejar que Pedro lo diga. ¿Cómo fue eso? Fue de una manera muy diferente. La verdad que cuando ya decidimos, yo decidí pedirle matrimonio, pues buscamos, recuerdo, en un restaurante estábamos. Ujú. Y yo ese día fue un anillo sencillo, pero lo hice, no fue de rodillas, yo se lo puse, estábamos, después de la comida, había una servilleta y Ujú. yo lo envolví en la servilleta y se la pasé. Mm. Y ella no le hizo tanto caso, pero yo le dije Abre esa servilleta. como que la abriera ahí algo. Entonces ahí fue que le dije que si quería ser mi esposa. ¿Y Así fue y como cuál lo fue tu hicimos. reacción, María, ante esto? Eh, Casi tú botas la servilleta al zafacón, porque
definitivamente. Me sorprendió muchísimo, me halagó mucho, pero yo como que algo me sospechaba. Ya. Sí, Por la seriedad, me imagino. por Yo la conociendo a seriedad, Pedro ahora, en el tiempo que tengo Sí. conocido, yo me imagino lo serio que estaba lo Pedro en ese serio momento, y ¿no? nervioso y todo, como que yo traté de disimular que había sido una sorpresa, pero en realidad yo me lo imaginaba todo. Ya, Sí, él cada paso dejaba como ver algo, ¿no? Es Claro. así, ¿no? sí, sí. Sí, Entonces, en aquellos tiempos también, si bien es cierto que ahora, como usted acaba de decir, preparan unos escenarios Sí, lindísimos, pero antes era todo más sencillo en el sí, caso de nosotros. sí, No claro. sé, quizá tal vez hay, No, 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 no. Normalmente eso es así. ¿verdad Yo que sí, me no? acuerdo, lo mío hace 43 años, pero yo me acuerdo. Sí, sí. Y también fue algo muy sencillo también. Entonces, nosotros nos enfocamos más como en nosotros Claro. que en a preparar cosas Ujú. y fue un tiempo muy bonito, un noviazgo muy bien vivido, eh, Pero me tratando, imagino que no tengo que preguntarte, que dijiste que sí. claro, claro que sí, inmediatamente. Mi respuesta sin pensarlo fue que sí. Claro. Y nada, ahí comenzó una nueva etapa para nosotros que de verdad no me arrepiento para nada. Amén. Sí. Qué hermoso. Bueno, terminan casándose Mm, ustedes ya allí, ujú, comienzan una nueva vida, ujú, que a veces uno cree que va a ser una continuidad del noviazgo, pero nos encontramos con una realidad distinta, así es. porque ya el matrimonio pues encierra un sinnúmero de Ujú, responsabilidades ujú, y situaciones que son muy distintas a las que se dieron durante el noviazgo, ¿no? así es. En el caso de ustedes, particularmente, una vez que ustedes se casan, después de un noviazgo tan bonito, donde todo como que estaba muy claro, ¿no? Ujú. Ustedes recuerdan cuáles fueron las principales cosas que comenzaron a complicársele a ustedes en el matrimonio. bueno, una de las cosas que primero empezaron a complicarse, que fue retador para nosotros, es la convivencia, obviamente. Ujú. Ujú. Porque si bien es cierto que compartíamos, era otra cosa. Claro. Es muy diferente cuando ya dormimos juntos, nos despertamos juntos Sí, y vuelve la siguiente noche, dormimos juntos y empezamos a convivir, pero a conocernos más. Y dentro de ese conocimiento venían también algunas cosas, estilo de vida, sí. forma de actuar, de pensar, Ujú. que llegan en cierto momento a, A no digo chocar, Ujú. bueno, es un choque, pero más que todo es un aprendizaje. ya. Es yo conocerla más a ella, Ujú. ella conocerme más a mí, ella decirme cosas que yo probablemente hacía normal Claro. y que ella me decía, mira, eso Ujú. a mí no me gusta. Entonces dentro de esa parte fuimos conociéndonos y haciendo ajustes, Ujú, ujú. que esa es la ¿Fue parte, fácil o fue difícil ese fue ajuste? difícil, Muy fue difícil. difícil. Ya. Sí. Y sobre todo contigo que eres Sí, tan analítica, ¿verdad? sí. Más Y Fue muy difícil. Entonces a él le molestaba que todo yo lo observo. ya, Y quizá lo sigo observando ahora mismo, pero desde otra perspectiva. claro, Ya no lo veo igual. claro, Ya yo me lo disfruto a él, pero antes ese proceso de conocernos fue sumamente difícil, ya. hasta que caímos en la razón de que Y una pregunta, llegaron esas diferencias, porque yo sé que a veces son diferencias muy marcadas, llegaron esas diferencias a poner en peligro su relación de pareja. no en esa etapa. Ujú. En esa etapa todavía se sobrellevaba todo. Ok, Las crisis vinieron, digo crisis, en ajá, el buen sentido de la palabra, claro, ujú, vinieron después ya de tener familia. ya, No sé si nos estamos adelantando porque hay muchas historias bonitas que podemos contar, ya, pero sí fue ahí donde ya yo tuve que trabajar fuera de la casa y esa parte ya, nos confrontaba porque ujú. ella quería un esposo presente ya. y yo en ese momento no lo estaba. Y obviamente que también eso sí nos trajo mayores retos a Sí. nosotros como pareja. Sí, sí, sí. En este momento vamos a hablar un poquito de esas diferencias que los separaron y hasta cuándo los separaron y qué Ujú, tan grave fue esta situación. Ujú. Porque luego que terminemos de hablar de eso, vamos a hablar de todo lo demás, okey. que no es ya tan complicado, ¿verdad que Sí, sí? Pero realmente, si tú recuerdas,
y lo que, claro, ustedes entiendan que podemos decir aquí Sí, en sí, televisión, claro. ¿cuáles fueron las cosas que ustedes entienden que más daño le hicieron en su relación? Y que lo llevaron a ese enfrentamiento que terminó entonces con situaciones difíciles, ¿no? Yo siempre digo que una de las cosas en una relación como nosotros, a veces están la parte de los egos de la persona en sí. Yo vivía sola y yo hacía tal cosa, o yo vivía solo y hacía tal cosa. Ahora nos debemos uno al otro y para eso el matrimonio es un cambio de vida, es un cambio de mentalidad. Y dentro de ese cambio es que vienen esas situaciones donde a veces no estamos de acuerdo con cosas. ¿Y llegaron ustedes a su matrimonio? ¿Estuvo a punto de ¿tuvo en peligro su matrimonio por esto? Sí, claro. ¿Discutieron esa parte? Sí. Sí, sí. ¿Cómo lo hicieron, María? Nosotros, el detalle de nosotros era esa forma de discutirla, Ajá, que no para nada era la correcta. ya. Nos O levantábamos. sea, no era un diálogo, era una no, discusión. Es correcto. Nos levantábamos mucho la voz. Ya. Y entonces esa diferencia que teníamos de tiempo, de calidad y tiempo de estar juntos, cuando íbamos a durar 2 días o 3 días juntos, porque él trabajaba fuera de la ciudad, con muchísimas dificultades, cuando no lo localizaba, cuando lo necesitaba para cualquier inconveniente o problema que tuviera en el momento, tenía yo que resolverlo sola. Cuando él llegaba entonces ese viernes o sábado, era a discutir, porque entonces acumulábamos cosas, muchas cosas, mucho resentimiento, mucho dolor. Él no se manejaba bien con el tono de la voz, con el agotamiento que traía de la calle, del trabajo. Yo lo trataba de entender, pero no de la mejor manera. Ya. Y sí, eso peligró mucho, eso afectó mucho nuestra Y relación. una pregunta, ustedes yo veo que tenían, independientemente, no era un diálogo, pero sí tenían sus discusiones, Sí, lo sí. que significaba que ustedes se intercambiaban sus posiciones, sus sentimientos, ¿no? Ante esa realidad, Pedro, María te externaba las dificultades que estaba teniendo precisamente por tu ausencia, una ausencia que no significaba que tú estabas en nada malo, pero era una ausencia que ella estaba sintiendo de una manera no tan bonita, ¿verdad? Y ella te lo manifestaba en algún momento. ¿Cuál era tu reacción a eso, Pedro? Bueno, siempre nosotros, el ser humano, es especialista buscando excusas. Sí. Y yo siempre, y esa parte reconozco que no la manejaba bien. Ya. Siempre las excusas eran, bueno, tengo que trabajar, tengo que traer el pan al hogar, esto es lo que tenemos. Y a veces esa es la forma como nosotros, y hemos crecido en esa parte, es ver el problema, pero cómo lo solucionamos de una manera no poniendo excusas, poniendo el problema sobre la mesa, entendiéndolo, llegar a acuerdo, cómo podemos resolverlo. Ya. Esa parte es donde nosotros... Pero en algún momento tú entendiste el sufrimiento de María, porque esto te estaba causando un sufrimiento, porque tú te casaste con una expectativa, en este momento tú te sientes sola de alguna manera, es así, Sí, ¿no? sí, sí. Tú no percibías el sentimiento de María con relación a lo que ella te estaba planteando, ¿no? Porque es que los hombres como que vemos las cosas distintas. En ese momento no tú no lo percibías ni la dimensión del sufrimiento de María en ningún momento. Entonces eso también a ella le dolía más porque yo no estaba siendo empático con ella. Yo parecías indiferente. Buscando excusas. Exactamente. Solamente eso era lo que buscaba. Y entonces, ¿llegaron ustedes a plantearse el separarse ustedes? Yo no? sí, yo sí. Él siempre me ha dicho que no. Si estoy equivocada, tú me corriges, pero yo le he dicho que sí, que yo lo pensé muchas veces en separarme. Pero se lo externaste a él. Sí. En el mismo momento no, se lo dije como un tiempo, como que aún estaba dolida. Yo pensé separarme, irme, yo organicé esto, yo le dije, yo lo pensé hacer así, yo le expliqué, él se quedó como sorprendido, pero yo sé que él también estaba muy dolido. Ya, porque tú planteaste eso. Porque yo planteé y por la situación por la que estábamos viviendo. Mira, vamos a hacer una pausa aquí, porque quiero que concluyamos en el próximo segmento esta situación, cómo terminó eso. Pero en ese segmento, de una vez vamos a decirme, para que ustedes me expliquen cómo ustedes resolvieron esta situación. De acuerdo. Y ahí viene la parte bonita de la que vamos a hablar. Con el permiso de ustedes amigos, regresamos seguido.
Bueno, aquí estamos conversando con María y con Pedro. Una historia muy interesante, muy linda. Y queremos retomar lo que veníamos hablando antes de la pausa, porque es interesante. Mientras Pedro no entiende, no sé si estoy interpretándolo mal, pero no entiende la posición de María y quizás no entiende la situación por la que María está pasando, porque es una persona que tiene una expectativa de su relación. Así es. Que como que está distando un poquito de lo que Pedro entiende, ¿no? Sí. O de lo que Pedro esperaba que debía hacer. Pero ella tiene un plan adentro que como consecuencia de no ser escuchada, me corrigen si lo estoy interpretando mal. Correcto. Sí, correcto. Excelente. Que como consecuencia de no ser escuchada o tomada en cuenta y como consecuencia de una actitud un poco indiferente de Pedro ante esta situación, bueno, María entiende que lo único que queda es el plan que ella está ideando en su cabeza. Así es. Y que al presentárselo a Pedro, pues Pedro se siente como medio decepcionado, pensando, pero no he hecho yo nada como para que esto ocurra, ¿no? Así es. Pero María sí sabía lo que estaba pasando. María, tú me decías antes de entrar de la pausa, que este plan que tú hiciste, donde el plan era separarnos, como decía, tú decías que tú planificaste hasta irte de viaje, ¿no? Abandonar a Pedro, ¿no? Sí, Dejarlo sí. solo ya, para que se quede con sus viajes y sus cosas, ¿no? Pero ese no era el plan de Dios. Amén. Pero tú dijiste ahorita, antes de entrar de la pausa, que tú entiendes que eso ocurrió, que esa actitud tuya, aunque otras personas pudieran considerar totalmente natural, pero tú entiendes que una razón por la que ese pensamiento pudo tener cabida en tu corazón y era la ausencia de Dios. Háblanos de eso, que estaba tan bonito lo que me dijiste ahorita. Sí, le comentaba que yo analizando siempre, después que salimos de ese túnel tan oscuro, yo me cuestiono, yo digo, Dios mío, ¿por qué yo me alejé tanto de ti en ese tiempo de tanta turbulencia en mi matrimonio? Y entonces sentí esa necesidad de sofocar en realidad a Pedro, que estaba trabajando, claro, que él actuaba de una forma muy diferente a lo que nos llama el Señor, pero no obstante a eso, nosotras estamos llamadas a orar por nuestros esposos de una manera muy especial. Cuando yo me di cuenta que yo estaba alejada de Dios, que no estaba poniendo a Dios en primer lugar, llamé a mi esposo, vamos a tener que comenzar allá a la misa, vamos a tener que tomar ¿Y cómo te medidas. llegó ese pensamiento, María? Porque tú estás metida en una situación difícil. Así es. Que tú no le ves alternativas a esto, no le ves salida. Ujú. Pero ¿cómo te llega ese pensamiento? ¿Cómo tú entiendes que te llegó ese pensamiento, ese sentimiento en tu corazón? A mí me parece que yo vengo de una familia muy orante. Siempre en todos los momentos de prueba en mi familia se oraba mucho, se buscaba mucho de Dios. ¿Qué pasó? Que me alejé, no sé qué pasó, pero sí me llegó el momento de reflexionar, Ya. el momento de qué tengo que buscar solución. O sea, te preguntaste, ¿esta decisión que estoy tomando es lo correcto? Es lo correcto, no lo estoy haciendo bien. Fue una decisión que salió de mí, Ya. de que era yo, era como si el Espíritu Santo me hablara. Eres tú la responsable de la salvación de tu matrimonio Oye, qué y de lindo eso. de la liberación de tu esposo. Qué lindo eso. Y eso se lo contaste a Pedro. Sí. Así fue. Y Pedro, ¿cómo tú reaccionaste ante esta situación? Porque es un cambio radical lo que hay en María, ¿no? Sí, bueno. Se ve que definitivamente alguien le habló. Claro. Y se ve que fue alguien bueno. Fue Dios sí? que le habló. Fue Dios que le habló. Claro, entonces ella me dijo, mira, yo he querido organizar para que participemos en un fin de semana. Ya. Y hicimos un fin de semana, eso fue como en el 2012. Hemos hecho tantos. Y Sí. ese fin de semana fue un cambio porque desde ahí nosotros empezamos a conectar más con Dios, Ujú. a
compartir con parejas que buscaban pues objetivos comunes y era crecer en el plan de Dios como familia, ir a la iglesia, orar juntos, hacer actividades donde nos divertíamos, pero no dejábamos a Dios fuera. Claro. Y eso también nos fue llenando y nos fue allanando el camino para nosotros de esa manera, entonces poder retomar un camino diferente en nuestra relación matrimonial. ¿Cómo estaba tu relación con Dios hasta ese momento, Pedro? Muy mal. Yo tuve una ruptura con el Señor. Mi abuelita, que yo viví un tiempo con ella, me llevaba a la misa. Siempre me llevaba y rezábamos el rosario. Luego me independicé como estudiante universitario, viví solo por mucho tiempo. Cuando me casé no continué. Entonces mi esposa es la que me rescata a mí de nuevo y me empieza a decir, no, nosotros tenemos que rezar el rosario, nosotros tenemos que ir a la misa, nosotros tenemos que ir como familia, llevar los hijos, enseñarlos a cada domingo ir a la misa, y eso también nos fue integrando a nosotros como familia, orar juntos. Pero no te resististe a ese llamado que te estaba haciendo. Ahí fui yo un corderito que iba ahí. Sí, la verdad que al principio yo le decía, tal vez cuestionaba algunas cosas porque había que sacrificar tiempo para cuando el camino de Dios es tan bello, pero también a veces hay cosas que te quieren apartar, distracciones. Y en ese momento las habían. Entonces yo le decía, sí, pero vamos a dejar de hacer tal cosa. Que eran las cosas que te estaban separando de tu esposa, ¿no? Y bueno, entonces yo de verdad siempre he sido dócil con esa parte. Qué bueno que lo fuiste. Y así empezamos nosotros a trabajar nuestro matrimonio desde la fe. El proceso fue largo, no fue un proceso, porque no le voy a hablar mentira a las parejas, fue un proceso, yo diría que lento, de sanación, de un retiro tras otro, para nosotros poder llegar a la etapa que estamos viviendo ahora. Fue un proceso de conocernos, empezar de cero, de buscar las técnicas para nosotros sanar como persona, para tener el encuentro individual con el Señor, esa sanación y orar uno por el otro. Yo sé que Pedro ora mucho por mí, yo oro mucho por él. Oramos juntos, oramos separados. Y ha sido un proceso de muchos años de ir sanando, pero llegar a esta etapa de nuestra vida es maravilloso. Maravilloso. Lo ha valido todo, lo ha valido todo. ¿Cómo se imaginan ustedes que esto que pasaba con ustedes, esta situación tan difícil, cómo se imaginan ustedes que esto se hubiera podido manejar sin la presencia de Dios? Imposible. Imposible. Dios sana, Dios es un Dios tan maravilloso, tan bueno, que nos dice no es ese el camino. Porque nosotros tuvimos otra parte, digamos otra crisis. Yo tuve que venir para Santo Domingo a trabajar por una situación y otra vez nos separamos, digamos. Me pasaba la semana aquí. O sea, separarse en el sentido de la falta del tiempo. Del tiempo, de no estar juntos de nuevo. Y de nuevo nosotros como volvimos casi a la parte original. Fue en 2022, 2021 que hicimos Matrimonio Feliz. Y ahí volvimos a reconectar de nuevo. Para que sepan, es un retiro dirigido a los matrimonios. Claro, ¿no? Es un retiro, se llama Curso Compartir. Curso Compartir, Curso Retiro Compartir, Matrimonio Feliz. Y es un fin de semana maravilloso. Y fue un fin de semana para un reencuentro con Dios y con nosotros. Qué lindo. Como matrimonio. Y de ahí no nos hemos salido. Yo diría que ahí fue el tope. Como que... Y eso después, fue donde Dios puso el sello, ¿no? Exacto, ahí fue que Dios puso el sello, porque como ya le había comentado, habíamos hecho muchos retiros. Ya estábamos en esa necesidad de buscar al Señor. Y cuando llegamos al movimiento ha sido un cambio, y después duré muchos años orando para que mi esposo hiciera el cursillo de cristiandad, y lo hizo, y también eso ha sido otro proceso maravilloso, sanador, o sea... como le dije, estamos viviendo unos tiempos de mucha bendición, gracias a Dios. Qué lindo eso, ¿verdad? Como Dios en su maravillosa misericordia, ¿verdad? Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, porque fíjate cómo
yo le decía, Pedro, pero no te resististe. Bueno, no me resistí. O sea, Dios te usó a ti como un instrumento para él, Claro. pero él también fue dócil. Sí. Porque a veces pasa que hay esposas que son instrumentos de Dios, pero se encuentran con un esposo que no está dispuesto a abrir su corazón. Y entonces, bueno, ¿qué hay que hacer ahí, María? Orar más duro, ¿no? Orar mucho más. Entonces, en ese caso, hay que buscar amigas Claro, que nos acompañen en la oración. eso es muy importante. Ora por mi esposo, por mi matrimonio y veremos el milagro. Así es. Y de alguna manera convencerlo de que asistan a lugares donde pueda encontrarse con personas que están luchando por lo mismo, Por que lo es mismo. construir un Ujú, matrimonio, ujú. ¿verdad? Así es. Porque si no cambiamos de ambiente, va a ser muy difícil que, Así si es. seguimos haciendo lo mismo, va a ser muy difícil que algo cambie, ¿no? Ujú, ujú. Claro. Y luego de hacer matrimonio feliz, mantenernos en comunidad. Ya, Hay una cosa maravillosa y es que nosotros como somos un grupo de 12 parejas que nos mantenemos en comunidad, que cada vez que podemos también servimos Ujú. en matrimonio, hacemos actividades juntos Ujú. y eso también nos ayuda a estar en el camino. Vamos a hablar un poco sobre ese tema después que terminemos con la pausa. De Vamos a acuerdo. regresar seguido porque me interesa hablar sobre eso. Muy bien. Con su permiso, con el permiso de ustedes, amigos. Regresamos seguido. Bueno, aquí estamos con María y con Pedro, que han querido estar con nosotros hoy compartiendo su testimonio. Hemos hecho un recorrido muy hermoso, ustedes se han dado cuenta, ¿no? Desde aquel comienzo, de aquel encuentro primero, ¿verdad? María y Pedro, que tuvieron allí, donde definitivamente, por lo menos Pedro estaba muy claro en lo que quería, ¿no? Siempre. Pero luego esa perseverancia de Pedro, pues llegó a dar muy buenos frutos, ¿verdad? Sí, Que son los así que es. estamos viendo Sí, aquí sí. ahora. Y luego este recorrido a través de las dificultades que todo matrimonio, porque yo creo que el Señor Jesucristo no nos ofrece un matrimonio sin dificultades, ni una vida sin Ujú. dificultades. Yo siempre le digo a la gente, cuidado con predicar a un Jesús sin dificultades, porque el primero que tuvo muchísima dificultad fue Fue él. él, Claro. Entonces, Él no ofrece eso, Él ofrece que va a estar con nosotros siempre. en medio de las dificultades, Ujú. que es lo que ha hecho con ustedes, Ujú. cómo los ha acompañado, cómo te ha usado a ti como un instrumento. Fíjate cómo son detalles que hay que destacar. Cómo tú en medio de un pensamiento que definitivamente no venía de Dios, de todo un plan que tenía como resultado destruir una relación que Dios había unido, ¿no? Ujú. Entonces, fíjate cómo Dios te utiliza a ti y tú te dejas utilizar como un instrumento, no para dividir, sino para Sino para construir. construir. Y eso es lo que hace Dios en el matrimonio. Por eso Dios es indispensable. Dios no es opcional en el matrimonio. Dios es indispensable. Porque en momentos de dificultad y de crisis, cuando viene la tormenta, óyeme, qué bueno que está Jesús ahí. Así es. Aunque esté durmiendo en la barca, Así pero es. está ahí. Todo está ahí. Nada más hay que irlo a tocar. Mira, nos hundimos aquí. O sea, es lo que yo le digo siempre a las personas. Si nosotros no invitamos a Jesús, que es el único que hace el milagro en nuestras vidas, ¿cómo vamos a poder salir de las dificultades que son, yo te diría que hasta de cierta forma, muy normales dentro de un matrimonio Sí. humano, ¿no? Ujú. Como somos, que tenemos tanta dificultad, tantas miserias, tantas limitaciones. Necesitamos a Dios, al Dios del orden. Entonces, vemos los resultados de lo que ha pasado. La presencia de Dios lo ha transformado todo. Yo me gustaría así conversar un poco también con ustedes de lo que ustedes están haciendo ahora, primero con sus hijos. Sí, claro. ¿Cómo ustedes están sembrando estos cimientos de fe? Y cómo este testimonio de ustedes, ¿verdad? Le ha ayudado a sus hijos. ¿Nos pueden hablar un poquito sobre eso? ¿Cuántos hijos ustedes tienen? 2. Dos. Bueno, esa ha sido una de las bendiciones mayores que Dios nos ha regalado. Esos dos maravillosos hijos, Carol y Sebastián. Ellos han traído alegría a nuestro matrimonio, nos han complementado
y hemos hecho una cuarteta perfecta, porque ahora que estamos trabajando más en el camino del Señor, buscando de Jesús, pues nosotros estamos en ese sentido integrándolo a ellos también, Ya. en un mundo tan complicado, en un mundo tan difícil. Pero ahora recientemente, para la Semana Santa, fue tan satisfactorio para nosotros trabajar en la Pascua Juvenil Ya. con más de 130 jóvenes y No, nosotros y ellos al cuatro, frente, nuestros uno, hijos. uno Qué lindo, qué cantaba, orgullo, otro ¿verdad? era animador, Sí. nosotros estábamos sirviendo en todo lo que se pudiera. Y bueno, era tan divertido, pero también una emoción profunda. Yo sentía cada vez que lo veía a Sebastián buscando con los demás jóvenes cómo podían ayudar, a Carol cantando, animando, haciendo una obra de verdad uno dice, realmente ha valido la pena. Ha valido la pena abrir nuestro hogar, Claro, nuestro A matrimonio, papá nuestras vidas Dios. a Dios. claro. ¿verdad? Definitivamente, yo corroboro con mi esposo porque cuando veo a nuestros hijos servir, ellos leen en las iglesias, tanto el Divino Niño, los llaman para leer el Ya. Divino Niño, el Buen Pastor, en el Se han Sagrado, integrado sí, allí. se han integrado en el Sagrado Corazón de María. Y la verdad que me llena de felicidad, qué satisfacción siento yo que tomáramos, Pedro y yo, esta decisión de seguir al Señor, porque ellos nos han seguido ahí Qué lindo eso. y me llena de, yo digo que puedo, yo le digo, bueno, papá Dios, lo único que yo le quiero dejar a mis hijos es esa fe, que crean en ti 100%, que con Cristo todo lo pueden lograr. Carol canta siempre para el Señor, Sebastián lee las lecturas y nos llena de orgullo, como dice Pedro, también verlo en esa Pascua con ellos, que no es que nosotros teníamos que levantarlo ni llevarlo, aunque son ya grandecitos, pero Es que lo ven a ustedes eh, también Claro. sirviendo. ellos se y levantan ellos- con esa emoción. Claro. Vámonos para la Pascua, esos 4 días ya, o sea, me siento muy, muy Tú bendecida. sabes, María, que oyéndote me viene a la cabeza esto. Definitivamente estos no son los frutos que ustedes hubieran obtenido si tú hubieras cogido No. aquella maletica Para nada. ¿eh? Así es. y Para te va de nada, casa. no. Esos no son los frutos. Ujú, Entonces, definitivamente, Dios tenía un plan de vida con ustedes. Sí. Es el plan de vida que ustedes están viviendo, sí, pero ustedes permitieron que fuera posible. Fueron dóciles a la voz de Dios y permitieron que esto que ustedes están viviendo hoy fuera posible. Y esos frutos maravillosos de sus hijos, cuánto orgullo siente uno ver sus hijos allí sirviéndole al Señor. Además, tú sabes que le estás dejando la mejor de todas las herencias, así es. porque le estás dejando a Jesucristo en sus corazones. Ellos ya no están solos. Ujú. Ya mañana podemos nosotros no estar, pero ellos no están solos, Claro. porque ellos tienen a Dios en su corazón, que estará siempre con ellos. Entonces, qué hermoso esto, ¿verdad que sí? Sí, sí. Ustedes trabajan sirven en algún momento los ministerios, Sí. ustedes también se Sí. integran. Nosotros nos integramos en los fines de semana con Matrimonio Feliz. Siempre que hay actividades también, estamos trabajando de la mano con esas parejas. Hemos también participado como dirigentes en los cursos Retiro Compartir Matrimonio Feliz, que se hacen casi siempre en Casa San Pablo, lo de Santo Domingo, y son fines de semana donde renovamos nuestro matrimonio. Sí, de hecho, Pasar un fin de semana compartiendo con todas esas parejas es renovar de Claro, nuevo claro. nuestro fin de semana, nuestro matrimonio, enamorarnos de nuevo, ver parejas que los viernes por la tarde llegan con situaciones, llegan tristes, cabizbajo, y los domingos cuando se van tienen una sonrisa pintada Qué en su satisfacción, cara. ¿verdad? Eso de verdad nos llena, Para la gloria de porque el Dios. matrimonio tiene que ser de tres. Solo no podemos. Así Tiene que es. estar sí, ahí Dios definitivamente. en Así es. medio de nosotros, llevándonos, guiándonos Amén. y siendo también el sostén para nosotros. Así es. Hablando Sí. de renovación, mi amor, cuando con vía de la comunidad en la que nosotros pertenecemos, eh, mi esposo me sorprendió, me hizo una sorpresa con la comunidad y todo en la iglesia Divino Niño.
y allá renovamos los votos. Oh, qué Entonces, bien. esos anillos que él una vez me regaló, ese anillo en la servilleta, Sí, 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 pequeñito, sí. muy sencillito, Sí. me lo renovó nuevo. Ah. Me sorprendió con la comunidad, o sea, Y ya un poquito menos sencillo, menos ¿no? sencillo, y ese lindo. halago, y ahí sí fue como volver a recordar esa Claro, propuesta del claro. matrimonio, y fue muy bonito, y todo esto se ha logrado a través de estar en comunidad. Así es, así. Ujú. Bueno, la verdad es que ha sido una maravillosa experiencia compartir con ustedes este testimonio de sus vidas. Definitivamente creo que todos los que han visto el programa se han dado cuenta de una realidad. Para Dios nada es Nada es imposible. Nada es imposible. imposible. Y cuando le abrimos nuestro corazón a Dios, nuestro hogar, nuestro matrimonio, Él lo transforma todo. Así Hoy es. vemos las estadísticas, las tristes estadísticas Ujú. de los divorcios, pero nosotros en este programa queremos presentarles a los que no se están divorciando. Y no se están divorciando solamente, no porque sean ricos, porque sean pobres o porque sean inteligentes. No es por nada de eso. No se están divorciando porque descubrieron que el único que puede sostener un matrimonio es el que creó el matrimonio, que es Definitivamente. Dios. Amén. Entonces, la diferencia que tenemos, todos estos testimonios que traemos aquí, la diferencia entre eso y lo que se están divorciando, la diferencia es Dios. Y Amén. ustedes con su testimonio han venido hoy a confirmar eso y son ustedes también un signo de esperanza para muchos que quizás están pasando ahora por un momento difícil. Gracias por haber querido estar con nosotros. Que Dios les devuelva en bendiciones a ustedes, a su familia, a sus hijos, todo el bien que sé que a través de su testimonio ustedes han hecho en este programa. Amén. Bendiciones. Amén. Muchas Gracias. gracias. Nuevamente. Gracias a usted por la invitación. Que Dios los bendiga mucho. Nosotros encantados. Amén. Hermanos queridos, este ha sido nuestro programa. Ustedes se han dado cuenta de lo que siempre yo les estoy repitiendo. El matrimonio es un proyecto de Dios y no se puede llevar adelante sin Dios. Cada testimonio que traemos aquí, eso es lo que nos muestra una vez más. No importa por la situación que estés pasando en este momento. Quizás puedes pensar, quizás como María pensó en un momento que no había nada que hacer. Pero ya ustedes se dieron cuenta cuán equivocada ella estaba en ese momento. Y Dios tuvo que venir a aclarar sus pensamientos. Y cómo, a través de esa experiencia maravillosa, Dios construyó el hermoso testimonio que ustedes han escuchado hoy. Lo único que tienes que hacer tú es invitar a Jesucristo. Y tú verás que esto que hoy todo lo ves negro, tú verás cómo el Señor lo transforma en luz. En una luz que brille en tu hogar, junto con tus hijos, junto con tu familia. Ojalá que puedas escuchar este mensaje que te estoy dando en este momento. Y antes de tomar cualquier decisión, por favor, dale la oportunidad a Dios de que entre en tu vida y en tu familia. Y tú verás que todo se transformará. Este ha sido el programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta el próximo programa. Que Dios los bendiga y los llene siempre de su paz.